Cuando la gente piensa en los predadores más aterradores de la historia de la Tierra, piensa en dinosaurios. Piensa en el Tyrannosaurus Rex, en el Spinosaurus, en las criaturas que dominaron la Tierra durante 165 millones de años y que el cine ha convertido en el símbolo universal del peligro prehistórico. Es una referencia comprensible. Es también profundamente incompleta, porque los dinosaurios son recientes. En la escala completa de la historia de la vida en este planeta, los dinosaurios aparecieron hace apenas 230 millones de años, en el último tercio de esa historia, cuando la vida compleja ya llevaba cientos de millones de años experimentando, fallando, extinguiéndose y reinventándose en los océanos de un planeta que no se parecía en nada al que conocemos hoy. Lo que vivía en esos océanos antes de los dinosaurios no tenía nombre en ningún idioma humano durante la mayor parte de la historia de nuestra especie, porque nadie sabía que había existido, porque los fósiles que lo registraban estaban enterrados en capas de roca que nadie había pensado en excavar, en formaciones geológicas que la paleontología tardó siglos en aprender a leer. Cuando finalmente los leyó, lo que encontró dejó a los científicos sin palabras. No porque las criaturas fueran grandes, algunas lo eran, sino porque eran fundamentalmente distintas a cualquier cosa que la vida haya producido antes o después. Diseños corporales que no tienen equivalente moderno. Estrategias de supervivencia que ningún animal vivo utiliza. Formas que parecen salidas de la imaginación de alguien que nunca hubiera visto un animal real. No eran normales, y lo que vas a descubrir en los próximos minutos va a cambiar permanentemente la forma en que entiendes lo que significa que algo esté vivo en este planeta. Antes de continuar, escríbeme en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Leo cada respuesta. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora mismo y activa la campana. Lo que viene a continuación existió de verdad, y es más extraño que cualquier ficción. Para entender lo que vivía en esos océanos, hay que entender primero en qué tipo de planeta existían. Hace 540 millones de años la Tierra era irreconocible, no en el sentido poético, en el sentido literal y medible. Los continentes estaban distribuidos de forma completamente diferente. No había América, no había Europa, no había ninguna de las masas terrestres que el mundo moderno reconoce como permanentes. El oxígeno atmosférico estaba presente, pero en concentraciones significativamente menores a las actuales. No había capa de ozono suficientemente desarrollada para proteger la superficie terrestre de la radiación ultravioleta. No había plantas terrestres, no había insectos, no había ningún animal en ningún continente de ningún tamaño. La Tierra era roca desnuda, viento y agua. Todo lo que era complejo, todo lo que era diverso, todo lo que merecía el nombre de ecosistema en ese planeta, estaba en el océano. Y el océano estaba a punto de producir el evento más extraordinario de la historia de la vida en la Tierra. Los geólogos y paleontólogos lo llaman la explosión cámbrica. Es el nombre técnico para un período de aproximadamente 20 millones de años, entre hace 541 y 520 millones de años, durante el cual la mayoría de los grandes grupos de animales que existen hoy aparecieron en el registro fósil de forma aparentemente simultánea, sin ancestros claramente identificables en las capas de roca anteriores. Antes de la explosión cámbrica, la vida compleja en la Tierra consistía principalmente en organismos blandos, simples, en su mayoría inmóviles, criaturas como la Ediacara, un conjunto de organismos multicelulares de morfología enigmática que vivían en el fondo marino y que la mayoría de los paleontólogos describen como fundamentalmente distintos a cualquier grupo animal moderno. No tenían boca documentable, no tenían sistema digestivo reconocible, no tenían comportamiento predador registrado. El océano precámbrico era, en términos ecológicos, tranquilo. Y entonces, en términos geológicos de forma casi instantánea, todo cambió. En las formaciones rocosas del Cámbrico temprano aparecen de forma abrupta los fósiles de animales con ojos, con bocas, con apéndices articulados,
con estructuras defensivas, con evidencia clara de comportamiento predador activo. La cadena trófica, depredador y presa, cazador y cazado, apareció en el registro fósil con una completitud y una complejidad que los científicos del siglo XIX, cuando comenzaron a estudiar estas rocas, simplemente no podían explicar. Charles Darwin lo reconoció como el problema más serio para su teoría de la evolución gradual. Si la evolución operaba de forma lenta y continua, ¿por qué el registro fósil mostraba la aparición aparentemente repentina de tanta complejidad sin una secuencia clara de formas intermedias? La respuesta más aceptada hoy involucra una combinación de factores. El aumento de oxígeno atmosférico, que permitió metabolismos más activos, cambios en la química oceánica, que facilitaron la biomineralización, y posiblemente la aparición de los primeros ojos, que transformaron la dinámica predador-presa de forma irreversible y desencadenaron una carrera armamentista evolutiva que produjo nueva complejidad a una velocidad sin precedentes. Pero lo que ese proceso produjo, las criaturas específicas que poblaron esos océanos durante los siguientes 200 millones de años, es lo que ninguna explicación mecánica puede hacer completamente ordinario. Porque no lo era. El yacimiento fósil de Burgess Shale en Canadá, descubierto en 1909 por el paleontólogo Charles Walcott y considerado hoy uno de los registros fósiles más importantes de la historia de la ciencia, preservó con una fidelidad extraordinaria la fauna marina del Cámbrico medio, hace aproximadamente 508 millones de años. Organismos de cuerpo blando, normalmente invisibles en el registro fósil, quedaron preservados en una calidad de detalle que permite reconstruir su morfología, su comportamiento y en algunos casos incluso el contenido de su último estómago. Lo que Walcott encontró y lo que los paleontólogos que reinterpretaron sus colecciones en la década de 1970 describieron con una mezcla de asombro científico y perplejidad genuina, era un mundo que no se parecía a ningún océano moderno. Era más extraño, más experimental, más dispuesto a producir diseños corporales que la evolución posterior abandonaría sin dejar descendientes reconocibles. Era el laboratorio más audaz que la vida ha operado en este planeta, y sus criaturas más extraordinarias están a punto de ser presentadas. Si llegaste hasta aquí, deja un comentario con tu país, y si no estás suscrito todavía, hazlo ahora y activa la campana. El próximo capítulo es donde aparecen las criaturas y ninguna es lo que esperas. La primera vez que los paleontólogos presentaron la reconstrucción completa de la Opavinia regalis en una conferencia científica en 1972, el público se rió, no por falta de seriedad, sino porque la criatura que aparecía en la pantalla parecía imposible. 5 ojos sobre pedúnculos en la parte superior de la cabeza. Una probóscide flexible que se extendía hacia adelante desde el frente del cuerpo, con una garra al final orientada hacia atrás, hacia la boca, que estaba ubicada debajo del cuerpo, mirando hacia arriba. Aletas laterales a lo largo de todo el cuerpo. Una cola con 3 pares de paletas. Ninguna parte de la Opavinia tenía un equivalente directo en ningún animal conocido, vivo o extinto. Cuando el paleontólogo Harry Whittington la describió formalmente después de años de estudio, admitió en su publicación que no sabía a qué grupo animal pertenecía. Décadas de investigación posterior no han resuelto completamente la pregunta. Existió. Cazó activamente en los océanos del Cámbrico y no se parece a nada más que haya existido antes o después. Pero la Opavinia no era el ápex del Cámbrico. Ese título pertenecía al Anomalocaris, el Anomalocaris canadensis, cuyo nombre significa aproximadamente camarón anómalo en referencia a la confusión inicial de los paleontólogos que encontraron sus partes por separado y las clasificaron como animales distintos. Fue el mayor predador de los océanos cámbricos y posiblemente el primer gran predador activo de la historia de la vida compleja en la Tierra. Medía aproximadamente 1 metro de longitud. En un océano donde la mayoría de los animales medían entre 1 y 10 centímetros, 1 metro era una escala que no tenía precedente ni competencia.
Pero el tamaño no era su característica más extraordinaria. Sus ojos eran compuestos, del mismo tipo que los de los insectos modernos, pero de una escala y complejidad que ningún artrópodo moderno ha igualado. Los fósiles preservados de los ojos del Anomalocaris muestran estructuras con hasta 16 lentes individuales, dispuestas en una geometría que los ópticos modernos han calculado como capaz de producir una resolución visual extraordinaria para el tamaño del animal. Para un océano cámbrico sin depredadores de su tamaño, esa visión era una ventaja que no tenía contrapartida. Cazaba con 2 apéndices frontales articulados, estructuras espinosas y flexibles que se extendían desde el frente de la cabeza y que los paleontólogos han interpretado como mecanismos de captura y manipulación de presas. Su boca era circular, con placas que se articulaban hacia adentro como un obturador, una estructura sin equivalente directo en ningún animal moderno. Y luego estaba la Ayucigenia. La Ayucigenia esparsa fue descrita por primera vez en detalle en 1977 por el paleontólogo Simon Conway Morris, quien le dio ese nombre precisamente porque la criatura le parecía alucinatoria, demasiado extraña para ser real. Tenía 7 pares de patas con garras en la parte inferior del cuerpo y 7 pares de espinas rígidas en la parte superior, con tentáculos adicionales en la cabeza y la cola. Conway Morris la reconstruyó de forma invertida, con las espinas como patas y las patas como tentáculos dorsales, y publicó esa reconstrucción durante años sin que nadie la cuestionara con éxito, porque ninguna orientación parecía más lógica que la otra. La corrección llegó décadas después, cuando nuevos fósiles de mejor calidad permitieron identificar cuál era el dorso y cuál el vientre. Una criatura tan extraña que los científicos no podían determinar cuál era arriba y cuál era abajo. Y esta no era una rareza aislada, era representativa. El Burgess Shale contiene docenas de especies con planes corporales que no tienen equivalente en ningún grupo animal moderno. Organismos que la evolución produjo, aparentemente probó, y luego abandonó sin dejar descendientes reconocibles. La bióloga evolutiva y escritora científica, Stephen Jay Gould, argumentó en su libro de 1989 que estos organismos representaban experimentos evolutivos fallidos, ramas del árbol de la vida que fueron podadas por la extinción antes de que pudieran diversificarse. Si el asteroide que mató a los dinosaurios hubiera llegado durante el Cámbrico, argumentaba Gould, el resultado podría haber sido un planeta dominado por descendientes del Anomalocaris en lugar de vertebrados. No hay razón inherente por la que el plan corporal de los vertebrados, la columna vertebral, los 4 miembros, el cráneo, fuera superior a los planes corporales del Cámbrico. Simplemente sobrevivió cuando otros no lo hicieron, y los que no sobrevivieron eran, en muchos casos, más extraños y más elaborados que cualquier cosa que los océanos modernos contienen. El Cámbrico no duró para siempre, ningún período geológico lo hace, pero la transición que cerró la era de las criaturas más extraordinarias del océano primitivo no fue gradual ni pacífica. Fue, como casi todos los capítulos importantes de la historia de la vida en la Tierra, marcada por la extinción. El Ordovicico, el periodo que siguió al Cámbrico entre hace 485 y 443 millones de años, vio la diversificación y el aumento de complejidad de los ecosistemas marinos. Los grupos que habían sobrevivido la selección del Cámbrico se expandieron y elaboraron. Los arrecifes de coral primitivos comenzaron a aparecer. Los cefalópodos, ancestros de los pulpos y calamares modernos, alcanzaron longitudes de hasta 9 metros en algunas especies. Los peces primitivos, los primeros vertebrados marinos, comenzaron a diversificarse silenciosamente en los márgenes de ecosistemas dominados todavía por invertebrados. Y entonces, hace 443 millones de años, llegó la primera gran extinción masiva de la historia de la vida compleja. La extinción del Ordovícico tardío eliminó aproximadamente el 85% de las especies marinas en 2 pulsos separados por un periodo corto de recuperación parcial. La causa más aceptada es una glaciación global.
el enfriamiento del planeta hasta niveles que redujeron dramáticamente el nivel del mar, alteraron la química oceánica y eliminaron los hábitats de aguas cálidas y poco profundas donde se concentraba la mayor parte de la biodiversidad. Los supervivientes reorganizaron los océanos del Silúrico y el Devoniano, y en el Devoniano, entre hace 419 y 359 millones de años, los océanos produjeron algo nuevo, algo que los predadores del Cámbrico, con toda su extrañeza y elaboración, nunca habían producido. Produjeron el Dunkleosteus terrelli. El Dunkleosteus era un pez, pero la palabra pez no transmite adecuadamente lo que era. Era un pez acorazado, perteneciente al grupo de los placodermos, con la parte anterior del cuerpo cubierta por placas de hueso articuladas que formaban una armadura natural de una robustez que ningún depredador marino de su época podía penetrar. Medía entre 6 y 10 metros según las estimaciones basadas en los cráneos fósiles encontrados. Cráneos que en algunos ejemplares alcanzan el 1,5 metros de longitud. No tenía dientes, tenía láminas óseas, extensiones del propio hueso craneal afiladas en bordes cortantes que se autoafilaban por el roce entre ellas durante la mordida. La fuerza de esa mordida ha sido calculada en estudios biomecánicos modernos en aproximadamente 80.000 newtons en la punta y hasta 6.000 newtons por centímetro cuadrado en los bordes cortantes, suficiente para partir en dos a cualquier criatura marina de su época. Era el ápex indiscutible del Devoniano. No tenía competidor conocido de su tamaño en ningún océano del período. Y sin embargo, hace 359 millones de años, el Dunkleosteus desapareció junto con el 75% de todas las especies marinas en la extinción del Devoniano tardío. Otro evento catastrófico cuyas causas exactas la ciencia todavía debate, con hipótesis que van desde el enfriamiento global hasta el agotamiento del oxígeno oceánico, producido por la explosión de algas que siguió a la colonización vegetal de los continentes. Lo que quedó de ese océano era irreconocible comparado con lo que había existido 200 millones de años antes. Los placodermos, el grupo al que pertenecía el Dunkleosteus, se extinguieron completamente. Los trilobites, que habían sobrevivido el Cámbrico, el Ordovícico y el Devoniano, quedaron reducidos a una fracción de su diversidad anterior. Los grandes cefalópodos retrocedieron. Lo que sobrevivió y prosperó en los océanos del Carbonífero fueron los tiburones, un grupo que había estado presente desde el Devoniano como predadores de tamaño secundario y que, en el vacío dejado por la extinción de los placodermos, se convirtieron en los predadores dominantes de los océanos, un dominio que mantienen hasta hoy. El océano que existe ahora mismo, con sus tiburones, sus ballenas, sus calamares gigantes, su diversidad de peces modernos, es el resultado de 540 millones de años de experimentos, extinciones y reorganizaciones que comenzaron con la opavinia y sus 5 ojos y la ayucigenia, y sus espinas imposibles, y el Anomalocaris y su visión de 16 lentes. La mayoría de esos experimentos fracasaron. Los que no fracasaron se convirtieron en todo lo que existe. Y la próxima vez que el océano parezca familiar, gobernado por criaturas reconocibles, con planes corporales comprensibles, vale la pena recordar que durante la mayor parte de la historia de la vida en este planeta, el océano no era nada de eso. Era más extraño, más audaz, más dispuesto a producir lo imposible. Y lo que produjo en esos primeros cientos de millones de años sigue siendo, después de todo lo que la ciencia ha aprendido, lo más extraordinario que la vida en la Tierra ha generado jamás. Si este video cambió algo en la forma en que ves el océano, compártelo con alguien que no lo sepa todavía. Suscríbete, activa la campana y déjame un comentario diciéndome desde dónde estás viendo. Gente de todo el mundo encuentra este canal cada día. Hazme saber dónde estás. El próximo video ya te está esperando. Bean Mash Taiyu.